Hola orgullosos, bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal, a un nuevo vídeo podcast. Bienvenidos a Con Orgullo, mi nombre es Adrián Jerez y te dejo nuestras redes sociales en Instagram, conorgullo_pod, P-O-D. También tienes el correo electrónico, conorgullopod@gmail.com. Este es el segundo programa de esta nueva temporada y vamos a hablar sobre un tema que creo que es destacable y que es interesante. Vamos a hablar sobre la representación, si se nos ve lo suficiente, si estamos bien representados en la televisión, en la radio, en los productos y los trabajos audiovisuales. ¿Está el colectivo LGTBIQ+ bien representado? Arrancamos. Con orgullo. Como les decía, vamos a hablar de la representación. ¿Y qué es la representación? Básicamente es si nosotros nos vemos y nos reconocemos y estamos representados, valga la redundancia, en los productos audiovisuales, en la televisión, si tenemos la posibilidad de adquirir y conseguir referentes a través de aquello que vemos, y sobre todo de aquello que se ve a gran escala. Por eso hablo de la representación en televisión, por eso hablo de la representación en series, en películas, por eso también existe la representación en el mundo del deporte. En algunos deportes es mucho más fácil que en otros, pero también está ahí y podemos obtener referentes a partir de ahí. Mi respuesta personal y principal es que no. O sea, estamos representados sí, pero no lo suficiente y muchas veces ni siquiera estamos bien representados. ¿Por qué? Vamos a hablar en primer lugar del colectivo G, de la letra G. ¿Está bien representada? Bueno, en algunos momentos sí, en otros momentos no. Está muy representada probablemente, y bueno, probablemente no, con toda la seguridad y la certeza, están absolutamente todos representados. Es el más representado de todos. En series, en televisión, ya sea con personajes secundarios, personajes principales, que la trama gire en torno a un personaje G, hay mucho contenido al respecto. ¿Estamos bien representados? Personalmente no. Muchos perpetúan los clichés que ya existen de nosotros e incluso lanzan una imagen que más que mostrar algo positivo juega en detrimento nuestro. Eh, Voy a hablar, por ejemplo, de Call Me by Your Name. Es una película que a mucha gente le ha gustado, pero que realmente representa cosas que no son positivas. Y ya no voy a hablar de que el niño se fije en un adulto, porque eso creo que nos pasa a todos, pero la inversa, que el adulto se fije en el niño, ya es para hacérselo mirar. Esa representación de la dependencia que se muestra tampoco es positiva y nos la están mostrando a nosotros, o nos están mostrando a nosotros en ella. Que está bien que se vea porque también existe, por supuesto, por supuesto. No tienen que pintarnos todo de color de rosa, si bien es cierto que lo más habitual es que el personaje G sea el que sufre, del que se ríen, al que humillan o el que acaba muriendo. Esas suelen ser nuestras representaciones. La evolución ha sido muy clara en los últimos tiempos. Recordemos, por ejemplo, el primer personaje LGTB o el primer personaje gay así abiertamente gay y con pluma fue Fidel en Aída. Y fue un personaje que cayó muy bien. Pero claro, ¿hasta qué punto? Porque era el bufón de la corte. Es decir, de él se reían. Él estaba ahí para hacer reír a los demás. ¿Cuándo consiguió Fidel el amor? Nunca. Estaba enamorado del típico kinky, hetero, chulote, no sé qué, heterosexual. Surgían algunas historias puntuales, pero siempre salían mal. Él estaba destinado a estar mal, a estar soltero,
a estar solo y a hacernos reír. ¿Es una representación? Sí, porque hay homosexuales muy simpáticos que son pues esa parte divertida del grupo, pero nosotros no somos eso. Después te ponen un segundo personaje y es incluso más extravagante y más llamativo que el propio Fidel. En el salir de clase ya había uno, pero costó Dios y ayuda para que hubiese un beso entre él y otro chico. Era una persona muy normativa, muy cis, dentro de los cánones del típico hombre cis, hetero, blanco, no se le notaba, en fin, no puede servirnos como ejemplo, o sí a posteriori, porque también los hay. Y en la actualidad es cuando más representación podremos encontrar. Por ejemplo, tenemos Hairstopped, que es una obra maestra, para mí es maravillosa. Tenemos Jóvenes Altezas, Young Royals, que para mí es impecable también, me gusta un montón. Si bien se muestran ciertas cosas que puedo estar más o menos a favor, pero el contexto en el que se mueve creo que está bastante bien justificado. Una representación que también tuvimos en la televisión, aunque se emitía a altas horas de la noche, era Queer as Folk. Y para mí esa ha sido la peor de las representaciones, porque nos mostraba como personas que solo queríamos tener sexo, que solo queríamos acostarnos unos con otros, que en fin, que cada uno es libre de vivir su sexualidad, por supuesto, y de vivirla como quieran. Pero a lo que me refiero es que nos limitaban a eso. Porque la persona que estaba, o la pareja que estaba más asentada y más estable, él estaba enfermo, uno de ellos. Con lo cual, porque esa es otra. ¿Cuántos personajes gays no hemos visto en representaciones? Y el tema del VIH y del SIDA es casi el pan de cada día. Por ejemplo, tenemos It's a Sin, que es una serie maravillosa y que ahí está explicado y está argumentado y está justificado, porque la serie se mueve en mostrarnos cómo vivimos o cómo vivió el colectivo G en aquel momento, en los años 80, principios de los 80, la irrupción del SIDA y del VIH. Ahí está justificado, pero tenemos un sinfín de trabajos audiovisuales en los que nos muestran pues el enfermo, el sidoso, el solitario, el amargado, el triste, el condenado a ser infeliz. Eso hemos sido. Nos falta más representación positiva, que muestre cosas positivas en el sentido de que nos ayuden a avanzar en el camino, que nos sirvan esos ejemplos que se ponen para dar argumentos contra nosotros. Porque nosotros, ¿cuántos ejemplos no tenemos de representación heterosexual en los productos audiovisuales? Y hay de absolutamente de todo. Pues creo que en el otro lado también faltaría. Si hablamos de la representación lésbica es para echarse a llorar, porque es muy escasa. Había The L World y era una fantochada en el sentido de que eran mujeres lesbianas, era un queer as folk femenino sin llegar quizás a ser tan extravagante como Queer as Folk, que en Queer as Folk también había una pareja lesbiana y era la Marimacho y la que estaba ahí que no quería hacerlo público, demasiado público, sino con su entorno. Estaban representados los clichés absolutos. Y en The Old World pasaba una cosa muy importante y era que para hacer una serie de mujeres o hecha con personajes femeninos, coño, a ninguna le vino nunca la regla. Parece ser que eres lesbiana y nunca tienes la menstruación. Es curioso.
voy a tener que preguntar más a menudo a mis amigas lesbianas, a ver si a ellas les ocurre lo mismo. Un día dijeron, ay, me está pasando algo, empezaron a descubrirse, se descubrieron, se conocieron, se supieron lesbianas y desde ese momento ya dejaron de tener la menstruación, porque eso es otro palo muy importante, y es que la representación femenina nunca trae la realidad femenina. A ningún personaje en ninguna serie que yo recuerde hablan del tema o tocan el tema. Es el mayor de los tabúes y no tiene sentido porque es una cosa pues normal y natural. Pero si de las lesbianas es para echarse a llorar, ¿qué podríamos decir de los bisexuales? Porque no los he visto. Sinceramente, no los he visto. No veo personajes bisexuales que demuestren que existen, que están y que no pasa absolutamente nada, que es normal, que es lo que es. Sin más. Soy bisexual, soy lesbiana, soy gay, soy trans, soy... Y no están. Y peor aún, los transexuales. Los transexuales, las personas trans, mejor dicho, tuvieron una gran representación con la serie Veneno. Quizás ha sido el producto audiovisual con unos protagonistas trans y hecho por personas trans, mujeres trans en este caso, que eran todas las actrices, que de verdad las tuvo a ellas como protagonistas y les dio una relevancia y una visibilidad increíble. Porque después tenemos ejemplos como por ejemplo Paco León en La Casa de las Flores, que aquello es para echarse a llorar. ¿Cómo vas a poner a una persona cis, hombre cis, a ser de transexual habiendo actores y actrices transexuales? Es que no tiene sentido. Porque al final lo que estás haciendo es a las personas trans las estás ocultando. Y no las estás dejando mostrarse, no estás dejando que el mundo las vea. Y en Radio Televisión Española hay una serie, ahora no recuerdo el nombre, que es de un chico trans. Y es brutal, es muy buena, tienen que verla. Es muy muy buena. Porque también dan esa visibilidad a los chicos trans que están muy poco representados. Las cosas como son. Están muy poco representados y ellos también tienen su realidad y sus circunstancias y sus situaciones. Y todo esto viene a que es necesaria esa visibilidad y esa representación, porque gracias a ello habrá miles de personas que los estén viendo y estén diciendo, yo soy así, a mí me pasa lo mismo, yo me identifico con esta persona. Y es muy importante que esas representaciones y esas muestras sean positivas o sean tratadas con naturalidad y que sean tratadas con el mismo respeto y el mismo nivel que el resto del tipo de personajes, porque la persona que lo esté viendo y se identifique tiene que entender desde ese primer momento que todo está bien, que todo es normal y que no pasa absolutamente nada. Y eso es algo que cuesta mucho encontrar. Porque yo crecí con un referente que no era el idóneo. Lo piensas con el tiempo y lo piensas en frío y no lo era. Mi referente en su momento era Boris Izaguirre, una persona que era, sí, gay, pero que su personaje era estridente y que se dedicaba a subirse a las mesas y a bajarse los pantalones y a quedarse en pelotas. Eso era la representación que yo tenía en aquel momento. Y tampoco es lo idóneo. Porque no somos los estridentes, los extravagantes que nos muestran en muchas ocasiones. Y las lesbianas no son todas de aspecto masculino, porque no lo son todas. Caemos siempre en los clichés y representamos siempre las cosas con los clichés y al final estamos jugando en nuestra propia contra. Y juegan en nuestra propia contra quienes desde otro lado lo ven igual. ¿Qué pasa? Que se escuchan muchas voces diciendo
que ahora solo se hacen películas y series con homosexuales y... No. Lo que pasa es que estás viendo que cada vez son más los productos audiovisuales en los que nosotros somos protagonistas y te molesta. Y te molesta porque tú dejas de serlo, porque ahora tienes que compartir el protagonismo. Pero nosotros, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, queers, todos, hemos tenido que aguantar nuestra vida teniendo que ver tu protagonismo como persona cis heterosexual y muy habitualmente, o casi en el 99% de los casos, tu persona cis heterosexual blanca privilegiada. Y ahora que tienes que compartir ese protagonismo, ahora te molesta y ahora protestas. Porque antes, cuando podías ponerme la pierna encima, pisarme, tirarme otra vez al suelo, ahí estaba todo bien, porque tú eras el prota. Pero ahora te molesta porque intentas ponernos la pierna encima y no consigues tirarnos. Al contrario, estamos a tu misma altura y no nos llegas. Y ese es el problema. Y ahí radica todas las protestas que se encuentran a cualquier cosa que cambia. Ya no hablo solo de la representación LGTBIQ+. Hablo también, por ejemplo, del caso de la sirenita porque es negra. ¿Y por qué no puede serlo? ¿Cuál es el problema? Que creciste con un dibujo animado que era blanco. Era un dibujo animado. Creado en una época en la que el racismo era el pan de cada día. Porque si te fijas, todas las princesas Disney clásicas que se les llaman, son todas blancas. El racismo, cuando se crearon esos personajes, era el pan de cada día. Pero ya no es así. O no debería de ser así, mejor dicho. Y está bien que las personas negras tengan su representación y tengan su protagonismo y su papel prota. Porque sí, tenemos las criadas y señoras en la película en la que ellas son protagonistas, sí, pero son las sirvientas. Tenemos una peli en la que una persona de color negra es protagonista, el mayordomo, sí, pero es un sirviente. Todas ocurren lo mismo. La representación de ellos es mostrarles, este es el papel que tú tienes que jugar. Este es el papel que tú juegas en el mundo. El de sirvienta, el de mayordomo, el de cuidar a mis hijos, el de limpiarme mi casa, el de lavarme la ropa. Para eso estás tú. Y eso no es así, porque ellos también son personas de éxito, personas triunfadoras y pueden llegar a serlo y tienen que verlo para también creérselo. Y como pasa con ellos, nos pasa a nosotros, les pasa a los gitanos, les pasa a los judíos, les pasa absolutamente a todas las minorías de la sociedad. Y por eso considero que estamos poco representados y mal representados. ¿Tú qué piensas, orgullosos? Tienes la caja de descripciones completamente abierta para, como siempre, desde el respeto, darnos tu más sincera opinión. Nosotros terminamos aquí, este es el final del capítulo, muchísimas gracias, te recuerdo nuestro Instagram con orgullo_pod, síguenos por ahí y también el correo electrónico por si quieres escribirme cualquier cosa sobre este tema o sobre cualquier otro con orgullopod@gmail.com. Síguenos en Instagram porque vamos a sacar esta semana una encuesta para, una ronda de preguntas para el próximo programa, para el próximo episodio. Así que ya sabes, corre y dale a seguir. Antes no lo dije, pero lo dije ahora. Suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas nada. Un like si te ha gustado el vídeo, un dislike si por cosas del destino no te ha gustado. Muchas gracias, orgullosos. Un beso muy grande. Hasta la próxima. ¡Chao!